Hay algo que la mayoría de las personas interpreta de una manera totalmente equivocada cuando se trata de dar y recibir, porque muchos crecen creyendo que cuanto más se da, más se recibe, y son educados para entregar hasta que duela, para sacrificarse, para vaciarse por los demás. Pero ¿y si esta misma idea fuera justamente lo que te mantiene atrapado en la falta? Me llamo Abdullah, y durante décadas enseñé un principio que incluso mi estudiante más conocido, Neville Goddard, al principio tuvo dificultad para comprender de verdad, un principio que parece una locura hasta que uno entiende los mecanismos ocultos de la propia conciencia. Le dije a Neville, cuando vino a mí desesperado y sin ninguna seguridad, que no se puede dar lo que no se posee, y no se puede recibir lo que uno se niega a convertirse. La mayoría de las personas intenta dar incluso cuando vive en un estado interior de carencia, y una conciencia de carencia, sin importar cuánto dé, no puede producir otra cosa que carencia. Pero existe un secreto que cambia todo, porque cuando entiendes realmente cómo funcionan los roles de dar y recibir a través de la ley de la conciencia, descubres que no son dos acciones separadas, sino un solo movimiento eterno, y quien comprende esto, se vuelve un canal por el cual la abundancia infinita fluye sin obstáculos. Antes de seguir, detente un momento y escribe en los comentarios: yo estoy listo para recibir todo lo que la vida tiene para mí. Cuando cientos de personas escriben la misma frase, se crea un campo de energía que amplifica la frecuencia de la recepción. Es como si cada uno encendiera una pequeña luz, y juntas, esas luces formaran un sol. Esta fuerza colectiva abre puertas, disuelve bloqueos y llama a tu vida aquello que ya te pertenece por derecho natural. Ahora respira, y volvamos a la enseñanza. Si estas palabras te acompañan en un momento delicado, o te traen un poco de claridad en el día, puedes elegir apoyar el canal con un super chat. Es una forma amable de mostrar que este trabajo tiene valor para ti. No es obligatorio, es solo un gesto de afecto que me ayuda a seguir creando contenido que te hace bien. Pero antes necesitas hacer algo que la mayoría de las personas no quiere hacer, algo que revela la verdadera razón por la cual tu manera de dar generó falta en lugar de abundancia. Permite que te lleve al año 1931, cuando un joven bailarín desesperado entró a mi aula en la calle 72 oeste de Nueva York. Su nombre era Neville Goddard. Le habían hablado de aquel místico etíope que enseñaba antiguas sabidurías. Estaba desempleado, con dificultades, y como la mayoría creía que la solución a sus problemas consistía en aprender alguna técnica o alguna fórmula secreta. Pero antes de enseñarle cualquier cosa relacionada con manifestar riqueza o éxito, le dije algo que lo sacudió. Neville, tienes que comenzar por ti, tienes que encontrarte. No debes sentir vergüenza por quién eres. Debes iniciar la transformación del yo. Neville creía saber quién era, pero en realidad no lo sabía, como ninguno de nosotros lo sabe hasta que realmente miramos hacia adentro, y al observarlo, vi a un joven que tenía miedo de recibir, que creía no ser digno, que pensaba que la carencia era de algún modo más espiritual que la abundancia. Él daba, sí, era amable, generoso, pero daba con la mano cerrada y con un corazón temeroso. Ese día le enseñé lo que ahora te estoy enseñando a ti. Si tienes miedo de dar, es una señal clara de que tu conciencia del origen divino es muy pequeña, de que crees haber arrebatado a la fuente todo lo que podrías tener y no quieres soltarlo. Pero si comprendes que eres un medio, un canal a través del cual fluye el bien infinito, entonces entiendes que mientras el canal permanezca abierto, siempre habrá provisión lista para moverse. El problema no es dar ni recibir. El problema es el estado de conciencia desde el cual intentas hacer ambas cosas, y ese estado debe cambiar, no mediante esfuerzo o técnicas, sino a través de la comprensión de lo que llamo las 7 leyes de la circulación consciente. La primera ley: la mano cerrada crea pobreza. Déjame contarte algo que al principio parece un paradoja. Las personas que más dan suelen ser las que menos reciben, no porque el acto de dar no funcione, sino porque lo hacen desde el estado de conciencia equivocado. Imagina a alguien que da continuamente, dinero que no tiene a cualquier causa, tiempo que no posee a cualquier petición, energía que no le queda a cualquier persona. Se agota intentando ayudar a los demás, y aún así,
siempre permanece sin recursos, cansado y lleno de resentimiento. Cuando una persona así viene a preguntarme por qué vive constantemente en la falta a pesar de su generosidad, le hago una sola pregunta. Cuando das, ¿sientes miedo? Y casi siempre se dan cuenta de que cada vez que entregan dinero piensan que no quedará suficiente para ellos. Y cada vez que ayudan a alguien se preguntan quién los ayudará a ellos. Ahí está. Están dando desde el miedo, desde una conciencia que cree que no hay suficiente, que para ser buenos hay que sacrificarse, que recibir es egoísta. La mente cerrada no puede recibir más que la mano cerrada. Si tu mente está atrapada en el miedo, no puede expandirse ni multiplicar lo que ya tienes. Debes dar para tener, pero debes dar desde un estado de abundancia, no desde un estado de escasez. La vieja idea del sacrificio no es más que una versión distorsionada de la nueva idea del dar consciente. Lo que uno ofrece es lo que vuelve multiplicado. Pero esta ley solo opera cuando el acto nace de una conciencia de plenitud. Cuando alguien da desde el miedo, temiendo que el pozo se seque, creyendo que no tendrá suficiente, está afirmando la falta, y la conciencia crea según su propia naturaleza, así que su acción no lo abre a recibir, solo confirma su creencia en la escasez. Pero cuando alguien da desde la plenitud, sabiendo que es un canal por el cual fluye una provisión infinita, entonces el acto se vuelve una declaración de abundancia, y la realidad se ajusta a esa declaración. Por eso Neville enseñó más adelante que el estado asumido se solidifica en hecho. Sea cual sea el estado de conciencia desde el que das, ese estás asumiendo, y esa asunción se convierte en tu realidad. La segunda ley, no puedes dar lo que no tienes. Aquí muchas doctrinas espirituales pisan un terreno peligroso. Dicen que hay que dar incluso cuando uno está en la escasez, sacrificarse, demostrar fe entregando lo que se necesita. Pero yo enseñé a Neville algo distinto. No puedes dar lo que no posees. Puedes entregar dinero que no puedes permitirte perder. Puedes agotarte tratando de ayudar a todos. Puedes convertirte en mártir en cada situación. Pero no puedes transmitir conciencia de riqueza cuando vives en conciencia de carencia. No puedes dar paz si por dentro sientes agitación. No puedes ofrecer amor si te sientes vacío. Lo que das no es la cosa, sino la conciencia. Y si tu conciencia es de falta, eso es lo que difundes, eso es lo que multiplicas, eso es lo que vuelve a ti amplificado. Piensa en alguien que ha sido educado para creer que para ser espiritual debe renunciar a todo. Entonces entrega sus ahorros, entrega su tiempo, entrega su energía, hasta que se vuelve amargo, exhausto, resentido con las mismas personas que intenta ayudar. El problema es que no da desde la plenitud, da desde la obligación, desde la culpa, desde la creencia de que debe ganarse el amor o el valor espiritual a través de la renuncia. Yo le enseñé a Neville esta verdad. Para dar salud a través del principio, primero debes poseer la conciencia de salud. Para dar riqueza debes asumir primero la riqueza. Para dar amor debes ser primero amor. No es egoísmo. Es ley. No se puede dar totalidad desde una fractura interior. No se puede canalizar abundancia mientras se cree en la carencia. Quien entiende esto lo cambia todo. Deja de dar de manera compulsiva. Dedica tiempo a reencontrarse consigo mismo como le enseñé a Neville. Observa su conciencia sin vergüenza ni juicio, y descubre que ha estado dando para sentirse digno, para compensar la sensación de indignidad, para evitar mirar su propia conciencia de escasez enfocándose en las necesidades ajenas. Una vez visto esto con claridad, empieza a asumir abundancia primero, viviendo en el final de la prosperidad, entrando en el estado del yo próspero, y desde esa conciencia, el dar se vuelve fácil, alegre, natural, y por primera vez en su vida, también el recibir se vuelve natural. Ahora, si lo que estoy compartiendo resuena en ti, quiero que hagas algo ahora mismo. En los comentarios, escribe la palabra reinicia. Cuando lo hagas recibirás el manifiesto de realineamiento, una guía con 5 cambios prácticos que los estudiantes de Neville utilizaban para salir de la conciencia de pobreza y entrar en la abundancia natural. No son técnicas complicadas, son sencillos reajustes interiores que trabajan con la conciencia y no contra ella. El primero te ayuda a dejar de forzar la sensación.
El segundo muestra cómo moverse del buscar al tener. Y el tercero, soltar sin renunciar, ha ayudado a más personas a liberar resistencia que cualquier otro método que conozco. Escribe Reinicia ahora, y te aseguro que recibirás esta guía. Ahora déjame continuar con lo que sucede cuando comprendes de verdad la naturaleza de la circulación consciente. La tercera ley. El canal debe permanecer abierto. Aquí está el secreto que casi nadie descubre. Tú no eres la fuente, eres el canal. Y un canal no retiene. Un canal fluye. Cuando Neville vino a mí por primera vez, intentaba ser la fuente. Intentaba generar riqueza con su propio esfuerzo. Intentaba provocar resultados mediante la voluntad y las técnicas. Pero le enseñé que nada puede separarte de la fuente de todo bien. Lo que das no es tuyo, sino de la vida misma. Por eso no puedes empobrecerte al soltarlo. Imagina un tubo. Si el agua fluye a través de él, nunca se vacía. Pero si el tubo intenta retener el agua, ¿qué ocurre? Se estanca, se detiene, el flujo se interrumpe. Esto es lo que sucede cuando das por miedo o retienes por miedo. Dejas de ser un canal y tratas de convertirte en un contenedor. Y los contenedores tarde o temprano se vacían, pero los canales fluyen eternamente. Le enseñé a Neville algo que cambió completamente su manera de comprender el dar y el recibir. No temas. Es con gran alegría que la vida te ofrece el reino. El reino está dentro de ti y lo posees cuando entras en colaboración con lo infinito. Cuando entiendes esto, dar y recibir se vuelven el mismo movimiento. No estás entregando tus bienes. Estás permitiendo que el flujo infinito se mueva a través de ti. No estás recibiendo del mundo. Estás recibiendo de la conciencia misma, y la conciencia es infinita. Cuando una persona dedica su vida a ayudar a otros termina, sin darse cuenta, cayendo en un hábito silencioso que la desgasta, porque mientras ofrece apoyo, comprensión o cuidado, dentro de sí mantiene el miedo constante de no tener lo suficiente para continuar, como si cada gesto consumiera una parte de lo que posee, y así vive dividida entre el temor de dar demasiado y el temor de pedir demasiado poco, creando una práctica llena de tensión, donde los clientes perciben la ansiedad que se esconde bajo la superficie. El dinero llega de forma irregular, la energía disminuye, y la sensación de cansancio crece día tras día, hasta que finalmente comprenden una verdad simple y transformadora, que no son ellos la fuente de la sanación, sino el canal a través del cual fluye, y cuando permiten que esta comprensión eche raíces todo empieza a cambiar en profundidad, la práctica florece, la vitalidad regresa, los resultados con los clientes mejoran, y el flujo financiero se vuelve natural, porque dejan de intentar ser la fuente y aceptan, por fin, ser el conducto por donde la abundancia se mueve. La cuarta ley dice que la forma en que das revela tu conciencia, y observar cómo das es como mirarte en un espejo que no miente, porque si das con resentimiento vives en la conciencia de la carencia, si das con miedo crees en la escasez, si das desde un sentimiento de superioridad buscas demostrar tu valor, si das por obligación vives en una especie de prisión interior, mientras que cuando das desde la plenitud, la naturalidad y la serenidad, entonces tu gesto nace desde la conciencia de la abundancia, y todo se alinea sin esfuerzo. También esto se lo expliqué a Neville, que al principio luchaba con la idea de dar de manera auténtica, porque quería parecer generoso incluso cuando sentía miedo. Quería aparentar abundancia incluso cuando dentro de sí sentía falta, hasta que comprendió que la sinceridad de la conciencia es la clave que transforma todo. Le enseñé la autoobservación sin juicio, una mirada tranquila y honesta hacia sí mismo, sin condenas, sin historias inventadas para parecer mejor, solo observación clara del estado desde el cual estaba actuando. Y fue entonces cuando descubrió algo que lo sacudió profundamente. Daba a los demás esperando que le devolvieran. Ayudaba con la esperanza de ser ayudado. Era amable esperando amabilidad, pero eso no era dar. Era una forma de intercambio que nacía desde la conciencia de la falta. Y como la conciencia crea realidad, experimentaba personas que tomaban sin devolver, que lo decepcionaban, que parecían ignorar sus gestos, porque su generosidad escondía el mensaje silencioso: no tengo lo suficiente, necesito que tú me llenes. Y la realidad respondía exactamente a esa vibración. Le mostré que para tener hay que dar,
Pero no se puede dar por necesidad, se debe dar porque se tiene. Se debe ofrecer desde la abundancia, porque solo lo que nace de la plenitud regresa multiplicado. Cada vez que confirmo la ley para otro, decía, me fortalezco aún más en la verdad, porque cuando entrego salud desde la comprensión del principio, recibo una sensación de bienestar mayor que la que tenía antes. Y esto es inevitable, porque recibes lo que das, pero multiplicado por la conciencia desde la cual lo diste. La quinta ley afirma que recibir requiere conciencia de mérito, y aquí muchas personas se sabotean por completo, porque desean riqueza pero se sienten indignas, desean abundancia pero sienten culpa por lo que reciben, quieren prosperidad pero creen que esforzarse al extremo es más virtuoso, y así permanecen en la carencia a pesar de sus esfuerzos. Le enseñé a Neville a no avergonzarse jamás de quién era, porque la vergüenza cierra las manos, cierra la mente, cierra las puertas del recibir, y nadie puede acoger aquello que cree no merecer. Le conté entonces la lección más importante que le transmití acerca del recibir. En 1933, durante la Gran Depresión, cuando millones de personas estaban sin trabajo, su hermano le envió $50 y pagó el pasaje para que regresara a Barbados en primera clase, pero en el puerto le dijeron que solo podían colocarlo en tercera clase, permitiéndole usar los espacios de primera únicamente durante el día. Neville regresó a verme conmocionado, pero yo le pregunté, ¿quién te dijo que debes ir en tercera clase? Tú ya eres de primera en tu conciencia, y le cerré la puerta, porque debía aprender que la realidad siempre responde al estado que ocupas, no a las circunstancias externas. Cuando el barco zarpó, un empleado de la compañía le informó que una cancelación había liberado un asiento en primera, y así viajó tal como lo había asumido internamente. Esa es la fuerza de la dignidad interior, del sentirse heredero del bien, de la certeza silenciosa del propio valor. Neville aprendió esta ley de manera tan profunda, que años después, cuando fue llamado al servicio militar y deseaba ser dado de baja honorablemente, en lugar de suplicar o convencer a alguien, asumió dentro de sí el estado del hombre que ya está en casa, libre, civil, no con permiso temporal sino completamente dado de baja, y se fue a dormir sintiendo su cama en Nueva York, tocando mentalmente los objetos de su apartamento, respirando la atmósfera de libertad que ya consideraba suya, hasta que tuvo una visión en la que la palabra desaprobado era borrada y reemplazada por aprobado, y 9 días después recibió exactamente esa baja. La sexta ley habla del retorno multiplicado, y muchos malinterpretan este principio creyendo que si dan 100 recibirán 1000, y a veces ocurre, pero con mucha más frecuencia sucede que dan 100 con miedo y reciben 10 veces miedo, 10 veces escasez, 10 veces dificultad, porque la ley no multiplica la cosa, multiplica la conciencia desde la cual la cosa fue entregada. Si das desde la abundancia recibirás abundancia multiplicada, si das desde la falta recibirás falta multiplicada, y por eso siempre decía que cada vez que puedo demostrar la ley para otro, recibo más de lo que di, no porque la persona corresponda, sino porque di desde la conciencia de la verdad, y la verdad siempre regresa amplificada. Un estudiante mío, que creía que por nacimiento le estaban negadas las oportunidades y que estaba destinado a ser ciudadano de segunda categoría, aprendió poco a poco a dejar de ver el mundo como causa de su vida, y comenzó a descubrirse a sí mismo, a transformar su estado interior día tras día, tardando casi 3 años en pasar de la conciencia de pobreza a la de prosperidad, y cuando finalmente cambió de conciencia su realidad, explotó en posibilidades, llegando a poseer una oficina elegante en 1900 Wilshire Boulevard, y a ganar cada año una cantidad que antes le habría parecido imposible, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había cambiado. La séptima ley se refiere al convertirse en un canal de provisión infinita, y este es el principio más elevado, porque el propósito no es dar más o recibir más, sino comprender que cuando nada puede separarte de la fuente del bien, aquello que das no es tuyo sino que fluye a través de ti. Aquello que recibes no proviene de las personas, sino de la conciencia misma. Aquello que administras no es limitado sino ilimitado, y cuando te conviertes verdaderamente en este canal, el dar se vuelve espontáneo. El recibir se vuelve natural y la vida fluye con una facilidad que antes parecía imposible.
Aceptas la abundancia porque sabes que eres digno de ella. Dejas que el miedo se disipe porque no dependes de personas o circunstancias, sino de una fuente infinita que jamás se agota. Permites que la gratitud ocupe el lugar de la ansiedad, porque reconoces la abundancia que desde siempre fluye a través de ti, y cuando comprendes que eres un conducto por el cual todo bien se mueve, entiendes que, mientras este canal permanezca abierto, siempre existe una sustancia dispuesta a fluir sin límites, y es justo este estado al que te invito a entrar, no un dar mayor, no un recibir mayor, sino convertirte en el canal a través del cual la abundancia infinita se mueve con naturalidad, una integración silenciosa y profunda que transforma la manera en que fuiste enseñado a pensar, y así llegamos a estas 7 leyes que vuelven del revés todo lo que te han enseñado sobre dar y recibir, porque la mano cerrada genera escasez, ya que la conciencia crea aquello que se le parece. No puedes dar lo que no posees porque en realidad ofreces conciencia, no objetos, y el canal debe permanecer abierto porque tú no eres la fuente sino el medio, y el dar revela la conciencia de la cual proviene, mostrando si te encuentras en la falta o en la abundancia, mientras que recibir exige dignidad interior, comprensión de mérito, porque nadie puede aceptar aquello que cree no merecer, y la ley del retorno multiplicado actúa no sobre la cosa que entregas, sino sobre la conciencia desde la cual la entregas, y convertirte en el canal significa vivir como el medio, a través del cual la provisión infinita fluye sin obstáculos, y cuando estos principios se integran dentro de ti, sucede algo extraordinario. Dejas de sentir ansiedad por el dinero, dejas de sentir resentimiento al dar, dejas de sentir culpa al recibir, te conviertes en aquello que enseñé a Neville a convertirse, un canal consciente a través del cual la abundancia fluye libremente en ambas direcciones, y en la vida cotidiana esto aparece de formas muy simples. Alguien te pide ayuda y tú la ofreces no por obligación o miedo, sino por un desbordamiento auténtico. No te preocupa tener suficiente tiempo o energía, porque sabes que estás conectado a lo infinito. El dinero llega y lo recibes sin culpa ni sensación de indignidad, sino con gratitud natural. Sabes que eres digno, sabes que es tu derecho de nacimiento, sabes que el reino te pertenece. Una oportunidad aparece, y la reconoces, no como algo que debes perseguir con esfuerzo, sino como una expresión natural de tu conciencia abundante. Te estableces en el estado de quien ya la posee y la realidad se ajusta, y esto es lo que quiero decir cuando hablo de entrar en colaboración con lo infinito, afirmando tu derecho como heredero, no arrogancia, no evasión espiritual, sino una certeza tranquila que no tiembla, la certeza de ser digno, de ser un canal y de que la abundancia constituye tu condición natural, y cuando vives desde esta conciencia, el mundo no puede hacer otra cosa que ajustarse a ella. Las personas te tratan de otra manera. Las oportunidades surgen. Ya estaban allí. En el instante en que permites que esa comprensión se abra dentro de ti, descubres que aquello que antes parecía lejano, ahora se mueve hacia tu vida, de maneras que tu antigua conciencia no podía reconocer, porque, aunque esas posibilidades siempre estuvieron ahí, eran invisibles para el estado en el que vivías. Y ahora se vuelven claras porque has dejado de mirar el mundo desde la tensión y lo observas desde la apertura, y en esa apertura comienzas a notar caminos que nunca habrías imaginado. No porque estés intentando manipular la realidad, sino porque te alineaste con una ley que responde siempre al estado que eliges ocupar, una ley que Neville comprendió profundamente a través de las enseñanzas que recibió y que dedicó toda su vida a transmitir. La misma que se está desplegando ahora frente a ti mientras lees estas palabras, invitándote a encontrar tu propio ser, a descubrir con honestidad en qué conciencia estás viviendo, sin vergüenza, sin juicio, solo con claridad, y cuando reconoces ese estado interior puedes transformarlo, puedes elegir asumir la identidad de un canal abundante, una identidad que no acumula ni retiene por miedo, sino que permite que la vida fluya a través de ella. Y al ocupar ese estado, comienzas a vivir desde esa conciencia amplia, das desde tu desbordar, recibes con dignidad, te conviertes en el medio por el cual la provisión infinita se expresa,
y observas cómo la realidad completa empieza a reorganizarse para alinearse con esta nueva conciencia, porque la conciencia es la única realidad y siempre crea según su naturaleza de manera inevitable y precisa. Si estas palabras resuenan dentro de ti, si reconoces la verdad silenciosa que contienen, entonces actúa ahora. Escribe en los comentarios, reset, una palabra sencilla que se convierte en declaración, en elección consciente de pasar de la conciencia de carencia a la conciencia de abundancia, de la mano cerrada al canal abierto, y al escribir reset, recibirás el Manifest Reset, 5 cambios prácticos diseñados para acompañarte en esta transformación, los mismos principios que enseñé a Neville y que hoy llegan a ti convertidos en pasos simples y aplicables. El primero te muestra cómo dejar de forzar sensaciones y comenzar a asumir la abundancia de manera natural. El segundo te revela cómo moverte de la conciencia de buscar a la conciencia de poseer. El tercero, que ha ayudado a más personas que cualquier otro, te enseña a soltar sin renunciar, a convertirte en el canal en lugar del contenedor. No son técnicas complicadas, son movimientos internos, ajustes de conciencia, y la conciencia es siempre aquello que más importa. Por eso escribe reset ahora, declara tu intención, reclama tu derecho natural a ser canal de abundancia ilimitada. Hay algo más que deseo que percibas, algo que va más allá del simple acto de dar y recibir, una parte más profunda de esta enseñanza, una verdad que Neville estudió conmigo durante 5 años. Un conocimiento que lo transformó de un bailarín sin trabajo en uno de los grandes maestros de la historia, un entendimiento sobre la conciencia de riqueza que supera la idea de intercambio, un secreto sobre la vibración de la abundancia que la mayoría nunca conocerá, un método que permitió a tantos estudiantes presenciar la llegada de recursos desde circunstancias que parecían imposibles, un conocimiento llamado el secreto de la riqueza que compartí con Neville, y que la mayoría jamás descubrirá, y precisamente ese conocimiento es el que aparece ahora frente a ti, invitándote a verlo después de este contenido, para comprender el sistema completo de la conciencia de riqueza, para descubrir no solo cómo dar y recibir, sino cómo ser abundancia, cómo transmitir la vibración de prosperidad con tanta claridad que la realidad no pueda hacer otra cosa que responder. Ese es el fragmento que faltaba, la pieza que completa todo lo que has recibido hoy. El video aparece ahora delante de ti como el siguiente paso natural. Mientras permaneces en este estado, comienzas a percibir dentro de ti un punto silencioso donde la abundancia deja de ser una idea y se convierte en una presencia viva, un espacio que se abre cuando dejas de luchar y empiezas a reconocer lo que siempre has sido, un canal, no un contenedor. Y al permitir que esta comprensión se expanda, notas como cada tensión alrededor del dar y el recibir comienza a deshacerse, porque ya no estás contando lo que sale ni lo que entra, solo permites que el flujo circule, y en ese movimiento encuentras tu verdadera naturaleza, una naturalidad que habías olvidado, la naturalidad de quien ya no siente necesidad de defenderse de la vida, porque la vida no es un adversario, es un movimiento que te atraviesa. Y cuando comprendes ese movimiento miras tu historia de otra manera, recuerdas los años en los que temías no tener suficiente, los momentos en los que creías que debías retener todo para no perderlo, y ahora observas que esos miedos no nacían de lo que estaba ocurriendo sino del estado de conciencia en el que vivías, porque todo toma forma según la manera en que te percibes, y si te percibes cerrado el mundo se cierra, si te percibes abierto, el mundo se abre. Cuando esta verdad simple entra en ti entiendes que nada de lo que viviste fue un error, fue un proceso, una preparación para distinguir la diferencia entre vivir desde la carencia y vivir desde la plenitud. Y ahora, mientras imaginas tu vida como un río que no necesita ser controlado para seguir fluyendo, intuyes que tu única responsabilidad real es mantener ese canal limpio, libre de creencias que lo estrechan, libre de pensamientos que te hacen creer que estás separado de la fuente, y cuando este entendimiento se asienta, comienzas a notar cómo este cambio interior transforma también la manera en que te mueves en el mundo, porque una persona que vive desde la carencia interpreta cada petición como amenaza,
cada oportunidad como prueba, cada regalo como algo que debe ser merecido, mientras que una persona que vive desde la abundancia interpreta cada situación como señal, cada oportunidad como puerta natural, cada regalo como reconocimiento de su posición en el flujo. Y mientras esta diferencia se vuelve clara en ti, notas que tu energía cambia, que tu cuerpo se relaja, que tu respiración se vuelve más lenta, porque estás entrando en un nuevo estado, en una nueva identidad, y es precisamente esa identidad la que transforma tu realidad, pues la realidad no es más que un reflejo de la conciencia que llevas puesta, y cuando permaneces en este estado, observas cómo los demás reaccionan de forma distinta, cómo se abren espacios, cómo surgen disponibilidades, cómo aparecen posibilidades que antes no veías, no porque no existieran, sino porque tu antigua conciencia no podía percibirlas. Y ahora que has cambiado, ves lo que antes estaba oculto, sientes lo que antes pasabas por alto, recibes lo que antes rechazabas. Y esa es la transformación verdadera, la que no nace de la fuerza, sino del reemplazo del ser, porque cuando reemplazas el ser, reemplazas toda tu realidad. Y mientras permites que esta comprensión siga recorriéndote, comienzas a ver tu vida no como una secuencia de obstáculos, sino como un camino que responde siempre al estado que eliges ocupar, y descubres que no necesitas esforzarte para recibir, no necesitas sacrificarte para dar, solo necesitas permanecer en este estado de canal abierto, de conciencia amplia, de disponibilidad interior, porque desde este estado la vida siempre encuentra una vía para alcanzarte, y mientras esta verdad se enraiza, dentro de ti caminas con una seguridad distinta, una seguridad tranquila, la seguridad de quien ha descubierto que está sostenido por una fuente que no se agota, y desde esta comprensión, miras tu relación con el dinero de un modo completamente nuevo, ya no como un objeto que debes perseguir, sino como una forma de energía que responde a tu apertura, a tu disposición, a tu capacidad de recibir sin resistencia. Y cuanto más permaneces en este estado, más notas que la vida nunca es escasa con quien no es escaso consigo mismo. La respuesta siempre nace del estado que encarnas, y cuanto más profundizas en esta conciencia, más clara se vuelve la grandeza de entender lo que significa ser un canal, porque no estás simplemente viviendo tu vida, estás permitiendo que la vida atraviese tu interior, y al hacerlo la vida trae consigo recursos, intuiciones, encuentros, conexiones, soluciones que jamás intentarías producir únicamente con la lógica, y es justo en ese punto cuando comienzas a darte cuenta de que la abundancia no tiene relación con el cálculo ni con el esfuerzo, tiene relación con la calidad de tu estado interno, y cuando ese estado se vuelve luminoso, estable, abierto, todo lo que te rodea empieza a reflejarlo, porque la realidad no hace más que amplificar aquello que le ofreces, y si le entregas miedo te devuelve limitación, si le entregas confianza te devuelve posibilidades, si le entregas escasez te devuelve cierre, pero si le entregas abundancia, no podrá hacer otra cosa que responderte con abundancia. Y es aquí donde muchas personas se desaniman, porque creen que la transformación exige fuerza, intensidad, esfuerzo, cuando en verdad solo exige coherencia, la coherencia de permanecer en el nuevo estado, incluso cuando la vieja realidad intenta llamarte de vuelta, y permaneces en ese nuevo estado porque sabes que es real, sabes que te pertenece, sabes que es la versión más auténtica de ti, la versión que no teme recibir, que no teme dar, que no teme ser vista, que no teme brillar, y, a medida que esa versión crece dentro de ti, descubres que ya no deseas convencer a nadie, ya no deseas justificarte, ya no deseas demostrar tu valor, porque la verdadera abundancia es silenciosa, estable, firme sin imponerse jamás, y desde esa estabilidad, permites que la vida te muestre cuán generosa puede ser, cuán amplia, cuán sorprendente cuando dejas de ponerle condiciones, y mientras esa percepción se expande, notas otro cambio, un cambio casi invisible pero poderoso, la manera en que te mueves entre las posibilidades ya no está acompañada por prisa ni por ansiedad, sino por naturalidad, como si cada paso naciera de una intuición suave que siempre sabe hacia dónde conducirte,
y descubres que no necesitas aferrar nada, no necesitas perseguir nada, porque lo que es tuyo no requiere ser perseguido, solo requiere ser reconocido, y cuando lo reconoces, llega, y cuando llega lo recibes sin miedo a perderlo, porque sabes que la fuente nunca es el objeto, nunca es la persona, nunca es la circunstancia. La fuente es tu estado, y mientras tu estado permanezca abierto y abundante, todo lo que necesitas seguirá llegando a ti en formas nuevas, coherentes y sorprendentemente precisas, y esa precisión se convierte en una prueba viva de que la vida no se mueve al azar, sino que responde, y responde con exactitud, porque la conciencia no se equivoca, crea exactamente lo que contiene, y cuando eliges contener abundancia, descubres que el mundo también elige tratarte con abundancia, no porque seas especial, sino porque eres coherente. Y esa coherencia se vuelve un puente entre lo que eres y lo que vives, entre la identidad que has adoptado y la realidad que se acerca a ti, y sobre ese puente caminas cada día, sin intentar convencerte, simplemente observando cómo todo se alinea sin esfuerzo, como si la vida hubiese estado esperando desde siempre que te convirtieras en lo que eres ahora, un canal abierto, libre, consciente, capaz de dar sin miedo y recibir sin culpa, capaz de reconocer que lo infinito fluye en ti no porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto, y esa disposición es lo que abre todas las puertas. Y mientras te acostumbras a esta disposición que crece lentamente pero con firmeza dentro de ti, empiezas a percibir que aquello que antes llamabas suerte o coincidencia, ahora aparece como una consecuencia natural de tu nueva forma de ser, porque cuando tu identidad cambia, también cambia la trayectoria de tu vida, como si un hilo invisible alineara cada situación para que puedas recibir sin resistencia lo que está en sintonía con tu estado, y esta sintonía se vuelve tan evidente que casi te sorprende, no porque sea inusual, sino porque te das cuenta de que la ignoraste durante años, y ahora que por fin la reconoces, descubres que la vida nunca dejó de enviarte señales, solo necesitaba que tú fueras capaz de leerlas, y esa capacidad crece cada vez que permaneces unos instantes en silencio y escuchas lo que sucede en tu espacio interior, porque es allí donde se forma la realidad antes de aparecer, es allí donde la conciencia moldea lo que experimentarás, es allí donde tu estado decide de antemano cómo responderá el mundo, y cuando empiezas a proteger ese espacio como algo sagrado, descubres que el verdadero poder no está en cambiar los eventos, sino en cuidar la calidad de tu conciencia, porque esa calidad se convierte en la matriz de todo lo que vives, y mientras esta comprensión se arraiga más y más sientes disminuir la prisa, la tensión, la necesidad de obtener resultados inmediatos, porque comprendes por fin que la realidad no se opone a ti, se alinea contigo, y esta diferencia transforma completamente tu manera de moverte en las decisiones cotidianas, en las relaciones, en los pasos que moldean tu camino, porque ahora ya no eliges desde un lugar de carencia, sino desde un lugar de abundancia. Y cuando eliges desde un lugar de abundancia, las opciones que llegan a ti son más claras, más coherentes, más verdaderas, como si todo lo que no está en armonía contigo se disolviera de manera natural, sin exigir lucha ni explicaciones, y eso te permite vivir con una ligereza que nunca habías sentido, una ligereza que nace de la seguridad interior, esa seguridad que no necesita pruebas externas para sentirse sólida, esa seguridad que surge de saber que lo que te pertenece no puede perderse, y lo que no es tuyo no puede quedarse, y esta simplicidad tan esencial se transforma en uno de los descubrimientos más liberadores que puedas hacer, porque te permite dejar de perseguir lo que no vibra contigo y recibir lo que te está destinado sin miedo, sin culpa, sin dudar, y en ese punto algo aún más profundo ocurre. Comienzas a ver que la abundancia no es solo material, es emocional, mental, relacional, es una manera de respirar, de pensar, de caminar, una manera de ocupar el espacio que te rodea, y cuando empiezas a vivir así las personas lo sienten, lo perciben en tus gestos, en tu voz, en tu forma de mirar el mundo, y no saben explicar qué ha cambiado en ti, solo ven que hay algo nuevo, una luminosidad tranquila, una seguridad suave, un tipo de apertura,
que no depende de nada externo, y esa transformación también toca a quienes están cerca de ti, porque la energía que llevas se refleja en todo lo que alcanzas, y cuanto más permaneces en esta vibración, más notas que la vida responde no solo a tus palabras, sino a la calidad de tu silencio, porque en el silencio está la parte más verdadera de tu conciencia, y cuando ese silencio es amplio, confiado, abierto, la realidad puede acercarse sin obstáculos, como si por fin hubiera encontrado un camino libre, y por ese camino empiezan a fluir ideas nuevas, intuiciones que parecen llegar de un lugar más alto, encuentros que cambian el ritmo de tu historia, oportunidades que encajan de manera perfecta, casi matemática, como si una mano invisible organizara cada detalle, y en el fondo sabes que no es magia ni coincidencia, es la ley operando en silencio, la misma ley que Neville comprendió y transmitió durante toda su vida, la ley que afirma que la conciencia es la única realidad, y que todo lo que vives no es más que el reflejo del ser que has elegido encarnar, y mientras esta verdad se expande en tu interior comprendes que ya no necesitas forzar la manifestación, porque la manifestación es solo la consecuencia, el fruto, el resultado inevitable de la conciencia que llevas puesta, y si llevas puesta una conciencia abundante, la vida no puede hacer otra cosa que responderte con abundancia, y entonces comienzas a caminar con un paso diferente, no suspendido entre miedo y deseo, sino firme, en la certeza de que lo que eres por dentro se convierte en lo que encuentras afuera, siempre, sin excepciones, sin interrupciones, sin confusión, y esa coherencia se vuelve la base de tu nueva vida, conciencia, y mientras esa resonancia se vuelve más estable, empiezas a notar que tu vida adquiere una suavidad que antes parecía imposible, como si los obstáculos perdieran su rigidez y se transformaran en escalones, como si las situaciones que antes habrías visto como fracasos ahora se volvieran desvíos, que te llevan exactamente a donde necesitas estar, y eso te hace comprender que la abundancia no es un destino sino una elección diaria, una elección que haces cada vez que decides permanecer en tu estado, incluso cuando la vieja realidad intenta llamarte de vuelta con pensamientos, hábitos o sensaciones conocidas, y tú te mantienes firme, no por terquedad, sino por reconocimiento, porque sabes que lo que estás eligiendo ahora es más verdadero, más amplio, más en armonía con lo que realmente deseas, y esa coherencia construye una nueva línea de vida, una trayectoria más luminosa que no nace de milagros repentinos, sino de un alineamiento constante, y mientras caminas sobre esta nueva línea de vida sucede algo profundamente humano. Comienzas a respetarte más, comienzas a confiar más en ti, comienzas a ver tus deseos no como caprichos, sino como señales, como indicaciones de la dirección en la que tu conciencia quiere expandirse. Y cuando observas tus deseos de esta manera dejas de juzgarlos y empiezas a escucharlos, porque comprendes que cada deseo es un llamado, una invitación a convertirte en la versión de ti que puede vivirlo, y ese llamado nunca nace de la carencia, nace de la expansión, y responder a ese llamado significa crecer, significa reconocer que estás listo para encarnar un nuevo nivel de abundancia, un estado más alto, más amplio, más coherente, y mientras respondes a esos llamados, tu vida empieza a tomar una forma que se parece a ti, una forma que no surge del esfuerzo sino del alineamiento, una forma donde lo que llega ya no parece un evento aislado, sino parte de un proceso, de una continuidad, de un movimiento que te sostiene, te guía y te acompaña, porque cuando vives como un canal abierto, no estás en oposición a la vida, estás en colaboración con ella, y la vida responde con una generosidad que supera lo que habrías imaginado cuando vivías con miedo, y es justo en ese punto de colaboración, donde empiezas a entender que todo lo que buscaste afuera estaba esperando que tú cambiaras por dentro, y ahora que estás cambiando, ahora que te estás abriendo, ahora que estás recibiendo, la realidad finalmente puede entregarte lo que siempre quisiste, experimentar, y cuanto más permites que esa entrega llegue sin resistencia, más te das cuenta de que toda la forma en que percibías la vida comienza a disolverse y recomponerse en otra forma, una forma más suave, más coherente, como si cada célula de tu cuerpo
aprendiera a reconocer la expansión en lugar de la contracción, la confianza en lugar del miedo, la posibilidad en lugar de la duda, y mientras ese proceso continúa, sientes nacer dentro de ti una calma que jamás habías sentido, una calma que no depende de que todo sea perfecto, sino del conocimiento de que nada puede realmente amenazar lo que te has convertido por dentro, porque cuando vives desde un estado de abundancia, ya no buscas confirmaciones en los eventos. Las confirmaciones vienen del alineamiento interno, y esa conciencia te hace libre, libre de moverte sin tener que controlar cada cosa, libre de elegir lo que responde a tu estado en vez de lo que responde a tu miedo, libre de dejar ir todo lo que ya no vibra contigo. Y, al dejar ir, descubres una verdad que antes no veías, que la mayoría de las personas no pierde lo que deja ir, pierde lo que intenta retener con miedo, porque lo que sujetas desde la inseguridad no puede crecer, mientras lo que permites fluir encuentra su forma natural, y esa naturalidad también transforma tu manera de ver las relaciones, porque de repente te das cuenta de que no necesitas retener a nadie, que no necesitas ser elegido para sentirte seguro, que no necesitas esconder tu esencia para ser aceptado, porque quien está alineado con tu nuevo estado se quedará sin esfuerzo, y quien no lo está, se alejará sin drama, y en ese proceso no hay pérdida, sino selección natural, porque tu nueva conciencia atrae lo que la refleja y disuelve lo que ya no le pertenece, y esa comprensión abre un sentido de libertad que toca cada área de tu vida, porque comienzas a ver que incluso el tiempo funciona de otra manera cuando ya no vives en oposición a ti mismo, dejas de estar atrasado, dejas de correr, dejas de sentir que debes alcanzar algo antes de un límite invisible, porque cuando estás alineado ya no hay prisa, hay ritmo, y ese ritmo nace de tu estado, un ritmo que te guía, que te sostiene, que te acompaña, como si una respiración más grande respirara a través de ti, y mientras percibes ese ritmo, notas que las cosas llegan justo cuando estás listo, ni un momento antes, ni un momento después, y esa precisión suave te muestra que nunca estuviste sin guía, solo estabas sin alineamiento, y ahora que el alineamiento crece cada día, tu vida se reorganiza con una facilidad que te sorprende, porque lo que antes requería esfuerzo, ahora exige presencia, lo que antes pedía control, ahora pide confianza, lo que antes exigía lucha, ahora requiere apertura, y esa apertura se convierte en la puerta por donde entran intuiciones que lo cambian todo, no ideas al azar sino comprensiones profundas, como si una voz interior más clara, más tranquila, más sabia, finalmente encontrara espacio para hablarte, y cuando escuchas esa voz te das cuenta de que no es nueva, es tuya, solo estaba cubierta por el ruido del viejo estado, y cuanto más la escuchas, más reconoces que siempre te ha guiado, siempre te ha protegido, siempre te ha mostrado el camino, y ahora que tu conciencia está más limpia, puedes al fin oírla sin distorsiones, y esa voz te enseña la diferencia entre deseo y carencia, entre inspiración y miedo, entre lo que nace del alma y lo que nace de la herida, y cuando aprendes a distinguir esas dos corrientes internas, sabes exactamente hacia dónde ir, qué aceptar, qué rechazar, qué esperar, qué abrazar, y esa claridad se vuelve uno de los regalos más valiosos que la abundancia te ofrece, porque vivir en abundancia no significa solo tener más, significa ver mejor, elegir mejor, moverte mejor, y mientras esa lucidez se expande en tu día a día, comienzas a dar pasos que antes no te atrevías, no porque ahora seas más valiente, sino porque ya no actúas desde el miedo, actúas desde la coherencia, desde la visión, desde la intuición, y cada paso que das en ese estado te acerca a una versión de ti que ni siquiera sabías que podías ser, pero que ahora reconoces como la más auténtica, la más natural, la más tuya, y de esa autenticidad nace un magnetismo imposible de imitar, un magnetismo que no depende de lo que dices o haces, sino de lo que eres, y ese magnetismo atrae hacia ti no solo cosas, sino caminos, encuentros, aperturas, y cuanto más avanzas en esa dirección más ves que la vida no te está dando algo nuevo, te está devolviendo lo que siempre te perteneció, y cuando la vida empieza a devolverte lo que siempre fue tuyo,
Sientes dentro un reconocimiento antiguo, como si algo que habías olvidado regresara lentamente a tu memoria, y ese recuerdo no tiene que ver con un evento concreto, sino con una sensación, la sensación de estar sostenido por algo más grande que tú, algo que no exige pruebas ni sacrificios, algo que te acompaña desde siempre y que ahora al fin puedes percibir con claridad. Y mientras esta sensación aparece, empiezas a notar cómo todo aquello que antes te parecía difícil, ahora se vuelve menos rígido, menos pesado, porque la dificultad no nacía realmente de las circunstancias, sino de tu antigua conciencia que interpretaba cada cosa como un obstáculo o una amenaza, y ahora que has entrado en un estado distinto, un estado más amplio, todo se mueve con un ritmo más suave, como si la vida misma quisiera cooperar contigo en lugar de oponerse, y esa cooperación se vuelve evidente en los pequeños detalles, en las coincidencias que regresan una y otra vez, en las sincronías perfectas, en las palabras que llegan justo en el momento adecuado, en las personas que aparecen exactamente cuando las necesitas, y en este tejido de señales, comienzas a entender qué significa vivir como un canal abierto, porque ya no intentas controlar la dirección, permites que la dirección surja, y cuando permites que la dirección surja, descubres que la vida nunca te conduce hacia la carencia, siempre te lleva hacia la expansión, porque tu conciencia, ahora más clara, ya no es un obstáculo, sino una fuerza que impulsa, y esto te permite comprender profundamente una verdad esencial, que la abundancia no es un premio que la vida te otorga cuando demuestras ser lo suficientemente bueno. Es la consecuencia natural de un estado que se ha abierto, que se ha relajado, que ha dejado entrar lo que siempre estuvo disponible. Y cuando esta verdad se arraiga dentro de ti, comienzas a notar que incluso tus miedos están cambiando. No desaparecen de inmediato, pero pierden autoridad, pierden intensidad, pierden esa voz severa que antes parecía influir en todas tus decisiones. Y ahora que esa voz ya no domina, empiezas a reemplazarla con una voz más suave, más sabia, más estable, una voz que te recuerda que nada de lo que está destinado para ti puede escaparse, y nada de lo que no te pertenece puede retenerse en tu camino. Y esta comprensión trae una libertad que transforma incluso la manera en que enfrentas las situaciones, que en otro tiempo hubieras vivido con ansiedad, porque ahora sabes que la ansiedad no es un aviso de la realidad, sino un eco de la identidad antigua, y al no tener ya el poder de definir quién eres, ese eco se disuelve cada vez que regresas al estado que has elegido, y cuanto más vuelves a ese estado, más se fortalece, como un músculo que crece con el uso, como un sendero que se vuelve más claro a medida que se recorre, y pronto ese estado se convierte en tu hogar interior, el lugar donde te reconoces cada vez que la mente intenta arrastrarte hacia el miedo, y desde ese hogar, observas el mundo con otros ojos, ves oportunidades donde antes veías límites, ves posibilidades donde antes veías riesgos, ves aperturas donde antes veías cierres, y esta nueva percepción atrae experiencias que reflejan tu expansión, experiencias que no llegan por casualidad, sino como respuesta natural al estado que encarnas, y mientras vives estas respuestas comprendes que ya no eres la versión de ti que esperaba, que deseaba, que se preguntaba cómo avanzar, ahora eres alguien que permite, alguien que recibe, alguien que entiende que el movimiento de la vida no depende del mundo exterior sino de la calidad de tu interior, y esta comprensión ilumina todo lo que haces, ilumina tus pasos, ilumina tus decisiones, ilumina la manera en que te relacionas con los demás, porque cuando vives desde un lugar de abundancia no temes ser visto, no temes ser juzgado, no temes perder, porque sabes que nada puede disminuir a quien ha reconocido su propia fuente, y esta seguridad vuelve cada gesto más suave, cada palabra más clara, cada decisión más firme, y esa firmeza no es dureza, es enraizamiento, es presencia, es la expresión natural de un estado que ha encontrado equilibrio, y desde ese equilibrio, ves tu vida transformarse sin ruido, sin drama, sin forzar nada, como si todo lo que imaginaste estuviera, finalmente encontrando el camino para acercarse a ti, no porque lo persigues sino porque te abriste a recibirlo,
Y ahora que recibes con más facilidad, te das cuenta de que la verdadera abundancia no es lo que llega, es lo que te conviertes mientras aprendes a dejarla fluir. Y mientras permites que esta comprensión madure completamente dentro de ti, percibes que has llegado a un punto que ya no es un simple tránsito, sino una verdadera frontera. Una frontera que separa quién eras, de quién te has permitido ser. Y en este cruce sientes una sensación de completitud que no proviene de que todo esté perfecto, sino de que por fin te reconoces, te aceptas, te permites ocupar el lugar que siempre te perteneció, el lugar de quien ya no vive según el miedo, sino según la verdad interior. Y esa verdad es simple. Eres un canal, no un contenedor. Eres un paso por el cual se mueve la abundancia, no un depósito que debe acumular para sentirse seguro. Y cuando esta identidad se vuelve estable, todo lo que antes te parecía difícil, ahora se vuelve posible. Todo lo que parecía lejano ahora está cerca. Todo lo que parecía limitado ahora se abre, porque el mundo no puede cerrarse ante quien ha elegido abrirse. Y en esta apertura reconoces que la manifestación nunca ha sido un acto de fuerza, sino un acto de coherencia. La coherencia entre lo que sientes, lo que crees y lo que permites. Y ahora que esa coherencia está firme, puedes mirar tu vida con honestidad y ver cuánto has crecido, cuánto has dejado ir, cuánto has aprendido a confiar. Y esa confianza se convierte en la base del camino que se extiende frente a ti, un camino que no exige prisa sino presencia, que no exige esfuerzo sino alineación, que no exige miedo sino elección. Y eliges conscientemente, caminar sabiendo que lo que pertenece a tu conciencia no puede escaparse. Eliges dar sin tensión y recibir sin culpa. Eliges vivir en la plenitud en lugar de en la falta. Y cada vez que haces esta elección, el mundo responde. Responde con señales, responde con oportunidades, responde con encuentros que reflejan tu expansión. Y esa respuesta se convierte en el sello final de la transformación que has permitido, porque ahora sabes que nada cambia de verdad hasta que cambias tú, y tú has cambiado, no con esfuerzo sino con conciencia, no con temor sino con apertura, no buscando algo afuera sino recordando algo dentro, y ese recuerdo marca la conclusión natural del recorrido que has vivido, porque ahora ya no necesitas comprender la abundancia, la estás viviendo, ya no necesitas perseguir la manifestación, la estás encarnando, ya no necesitas preguntarte si eres digno, lo estás demostrando en la manera en que te relacionas con la vida, y mientras este capítulo se cierra, no con un final tajante sino con una continuidad silenciosa, reconoces que la verdadera conclusión no es un cierre sino un comienzo, el comienzo de tu vida como un canal abierto, el comienzo de tu expresión más auténtica, el comienzo de un camino donde ya no necesitas convencerte de nada, solo recordarte quién eres, y ahora que lo has recordado, lo demás solo puede florecer.